Pues ya lo conocen todos ustedes porque ha participado en diversas ocasiones en nuestros programas cuando hablamos de política. Como saben, él se llama Diego Varela y una vez más está con nosotros porque se lo decíamos al principio del programa. Queremos, que en estos días, en estos poquitos días que faltan para terminar el año, nuestros colaboradores habituales sean ellos los que nos hagan el balance. Y el balance político, pues quién mejor que Diego para hacerlo. Diego, muy buenas noches y bienvenido. Gracias. Diego, está complicado, me imagino, resumir 365 días en muy poquito tiempo, que es el que tenemos, sobre todo desde el punto de vista político, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año a nivel político, ¿no? Así es, Silvia. Este año ha sido un año muy agitado en el campo de la política porque hemos tenido elecciones de todo tipo, desde las elecciones nacionales hasta las europeas, y porque hay mucha actividad también en lo que se refiere al funcionamiento interno de los partidos, la democracia interna. El mayor acontecimiento político del país y que ha afectado a todos los niveles ha sido el atentado del 11 de marzo y las elecciones del 14 de marzo, que han estado en parte influidas por el atentado. Al ganar el Partido Socialista las elecciones, pues se ha originado toda una serie de cambios también en el Partido Popular. Hablamos a nivel nacional, por supuesto. Estas elecciones, las pasadas elecciones generales, como tú bien dices, abrió, si cabe, una brecha en el Partido Popular que se ha visto a todos los niveles. Se ha visto a nivel nacional, se ha visto, por ejemplo, aquí en Galicia a nivel autonómico e incluso yo me atrevería a decir también que un poco a nivel local, ¿no? Así es, las elecciones nacionales han influido porque muchos de los cargos que antes estaban a nivel nacional en puestos de ministros, etcétera, han tenido que irlos recolocando, por ejemplo, a nivel europeo, en las elecciones europeas. Y también la pérdida del poder por parte del Partido Popular ha debilitado en parte la posición de Mariano Rajoy, y esto ha tenido efectos en la política del PP de Galicia. Que es quizás aquí en Galicia donde más se ha notado realmente. Además, pues todos nos acordamos esos meses donde constantemente se pensaba quién va a ser el candidato a las elecciones autonómicas, a la Xunta. Cuando ya se supo que iba a ser otra vez Manuel Fraga, pues se levantaron muchas opiniones diferentes. Aquí en Galicia, fundamentalmente, eso ha sido una de las partes principales de la política de este año, ¿no? Ver esa crisis que hay dentro del Partido Popular, que a día de hoy todavía en menor medida a lo mejor, pero todavía persiste. Así es, ahora mismo la política gallega se reduce casi por completo a la política interna del Partido Popular, que es el que tiene la mayoría. Y lo que ocurre es que hay una palabra que define la situación del PP de Galicia en estos momentos, y es crisis. Crisis no en un sentido negativo, sino en un sentido más etimológico de momento decisivo. Este es un momento crítico para el partido que tiene que decidir lo que va a hacer en el futuro. Va a tener que afrontar reformas muy importantes, sobre todo en el campo de la democracia interna. Los acontecimientos así lo demuestran. Hemos visto primero la dimisión de Diz Guedes como conselleiro, después el enfrentamiento entre Baltar y Fraga por la autonomía en Ourense, incluso la amenaza también de abandonar el Partido Popular, y con posterioridad pues hemos visto que en nuestra provincia, en La Coruña, pues también se han notado los efectos en lo que es la campaña de la presidencia provincial entre Juncal por un lado y Almuiña por el otro. O sea que yo, según te estoy oyendo hablar, Diego, estoy pensando ya en el año que viene, porque ya estábamos pensando más en el 2005, preparando los programas del próximo año, y estoy pensando que el 2005 va a ser políticamente un año muy movido. Si este ha sido un año realmente, por una parte, duro, por lo que tú decías, ese atentado que por desgracia, pues ocurrió el 11 de marzo, por otro lado, políticamente ha sido también un año muy movido, el 2005 aún lo va a ser más, ¿no? Quedan muchas reformas por hacer, y lo veremos a lo largo de los próximos meses, porque lo que está claro es que el Partido Popular ahora mismo tiene un problema de democracia interna. Los partidos, como cualquier organización, cuando se deteriora su funcionamiento, hay dos formas principales de reaccionar. Como cuando uno va a un restaurante y de repente la comida es peor que lo habitual, ¿no? Pues hay la opción de plantear una reclamación
que es la salida, la voz, ¿no?, la reclamación, y la opción de la salida, no volver a ese restaurante e irse a otro. En el Partido Popular de Galicia hemos visto que ha habido la salida de Diz Guedes, la amenaza de Baltar e incluso la amenaza también de Palmou de abandonar la Secretaría General. Eso lo que indica es que hay un grave problema con la voz, hay un problema de participación dentro del partido, que es lo que fuerza a ciertos dirigentes a utilizar esas técnicas de amenazar con la salida o de salir, como lo hizo Diz Guedes. Diego, algo que tú destacarías de este 2004 a nivel nacional que se ha hecho bien, políticamente hablando, por supuesto. A nivel nacional lo que se ha hecho bien políticamente hablando es el que ha habido unas elecciones, ha ganado el Partido Socialista y se está aceptando el resultado. Aunque estadísticamente ha estado comprobado que 3 millones de personas el atentado del 11 de marzo les ha influido en el sentido de su voto, eso no quiere decir que le quite legitimidad en absoluto al resultado. Y el hecho de que el Partido Popular haya aceptado el resultado y que cada vez más se deje de hablar de que un gobierno no tiene legitimidad, se diga la gente cambió el voto, pero la puede cambiar por muchos factores y un atentado pues es uno más. Entonces creo que esa transición del gobierno del Partido Popular al del Partido Socialista pues ha sido un modelo. ¿Algo que se haya hecho mal? Lo que se ha hecho mal yo creo que es la política internacional de España, en concreto la negociación de la Constitución Europea, en la que España ha perdido mucho poder sin necesidad, porque recordemos que una Constitución Europea es un tratado que tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros. Por tanto, si España estuviese en contra no se podría aprobar. Entonces el problema es que no se entiende por qué España ha aprobado una pérdida de poder de voto del 11% o del 15% incluso. Y en el aspecto también internacional tenemos que hablar, como no, de la relación entre España y Estados Unidos, que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos desde la decisión de España de retirar las tropas de Irak. Esto ha sido quizá una decisión popular, una decisión tomada con cierta precipitación, como ha dicho incluso Felipe González, pero que ha traído y va a traer consecuencias graves para España. Recordemos, por ejemplo, en el caso de La Coruña, ¿no?, los astilleros de Ferrol, pues España estaba empujando para construir corbetas de la Armada israelí y a raíz del abandono en Irak, pues España ha perdido esa oportunidad. Tenía el respaldo de Estados Unidos, tenía la tecnología que Estados Unidos le había cedido y tenía muy buenas opciones de conseguir ese contrato. Y hoy por hoy vemos una situación en la que los astilleros están en crisis, los empleos de muchos miles de personas en la zona, sobre todo de Ferrol, que más nos afecta, están en peligro, no solo de los astilleros, sino de la empresa auxiliar. Y además también, bueno, se van conociendo a medida que pasan los días, las semanas, que cada vez hay más veto a muchos productos españoles que antes estaban en el mercado estadounidense y que ahora se les está vetando incluso la entrada a ese mercado, ¿no? Así es, eso ha ocurrido antes con los productos franceses. Recordemos que cuando Francia se distanció de los Estados Unidos, se inició toda una campaña en ese país diciendo que la comida francesa ya no estaba de moda, que los mejores cocineros eran los españoles, etcétera. Pues ahora lo que ocurre es lo contrario. Claro. Mientras que antes se cambiaban las patatas fritas, que ellos llaman French fries, fritas francesas, los cambiaban por otros productos, ¿no?, de otros países o productos americanos, pues ahora está ocurriendo lo mismo con nuestros productos. Sí, no le vino muy bien a España que Bush ganara las elecciones, por lo menos en cuanto a las relaciones políticas entre ambos países. Quizás sobre todo por el papel que tomó el gobierno y ciertos medios de comunicación de poner todos los huevos en la misma cesta, de que ganase Kerry e involucrarse tanto en la campaña americana. Aunque yo creo que no hubiese afectado mucho tanto si hubiese salido un candidato como el otro, porque en general los Estados Unidos suelen tener una política internacional
bastante estable a lo largo del tiempo. Sí, pero por ejemplo digo, ya que hablamos de política internacional, política europea, en las últimas semanas, en los últimos días hemos visto, por ejemplo, bueno, lo que ha ocurrido con el presidente de Polonia, con España, que eso son cosas que son a lo mejor pequeñas cositas que cuando sumas forman muchas cosas que pueden realmente repercutir seriamente a España de cara al resto de países de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea. Son muchos agravios ya los que ha recibido Polonia de España en los últimos tiempos, desde que el Partido Socialista ganó las elecciones. El primero fue en la negociación de la Constitución Europea, puesto que Polonia es un país como España que tiene 40 millones de habitantes, y en la negociación del poder de voto estaba en nuestra misma situación. Al rebajar España las pretensiones, al ceder ante el chantaje de Alemania y de Francia, no solo perjudicó a nuestros intereses, sino también al de los polacos. Lo de la visita es un detalle más, la verdad es casi una anécdota, ¿no? Sí, pero que unido a todo lo que viene de atrás, pues es un agravante, claro. Para terminar con la parte nacional y ya centrarnos en la parte autonómica, en este trozo final que nos queda de programa, a mí me gustaría, Diego, un poco, tú que nos analizaras, bueno, realmente se ha hecho a raíz del 11 de marzo una comisión de investigación en la que, no sé, a sensación del resto de ciudadanos, yo ahora hablo como ciudadana, a mí me ha dado la sensación que para lo único que ha servido es para enfrentarse un partido político con otro partido político, es decir, Partido Popular con Partido Socialista, echarse todas las cosas en cara y al fin y al cabo dejar las cosas sin realmente una aclaración o una solución. Yo creo que la comisión del 11 de marzo ha tenido resultados positivos. Efectivamente se aprecia en el país un cierto estado de crispación, pero siempre es mejor que esa crispación pues la podamos ver en el Parlamento debatiendo como personas civilizadas que en la calle por medio de manifestaciones, de pancartas, etcétera. Yo lo que creo es que la comisión del 11 de marzo ha tenido bastante audiencia, le ha interesado a los medios de comunicación, le ha interesado a los televidentes y que ha sido una oportunidad un poco de revitalizar el Parlamento. Sí, pero yo me refería un poco más a lo mejor a el ver que dos fuerzas políticas se dedican más a proferirse insultos de una parte a otra y de otra a una, que realmente, bueno, pues el de intentar luchar por un país en condiciones, un país estable y un país serio, y no simplemente que se anden cruzando constantemente acusaciones que al fin y al cabo el ciudadano no es eso lo que quiere es que su país vaya hacia adelante. Efectivamente, lo malo es cuando todo se queda en eso. Lo malo es cuando la política de un país, como bien dices, se reduce a ese enfrentamiento entre dos partidos, esa crispación, y esto no va unido pues a una política paralela de construcción de grandes proyectos, etcétera, como podían ser, por ejemplo, el Plan Galicia, que está prácticamente paralizado, el puerto exterior de La Coruña, el tren de alta velocidad y tantas otras iniciativas como la ley de calidad de la enseñanza. Hemos visto que se han parado y vemos que la nueva política nacional, pues que sí, efectivamente, reaviva el debate entre los partidos y lo hace en el Parlamento, puede ser positivo, pero no debe quedarse solo en eso. Diego, para terminar, lo mismo que le preguntaba a Venancio desde el punto de vista económico, a ti te pregunto desde el punto de vista político. Un deseo para el año 2005, ¿qué te gustaría que ocurriera a nivel político? Fundamentalmente, bueno, a nivel nacional ya hemos hablado de ello, pero fundamentalmente a nivel autonómico. Yo desearía que en los grandes proyectos del Plan Galicia, como puede ser el tren de alta velocidad y el puerto exterior de La Coruña, pues que llegasen a buen término, que se redujese la crispación nacional y que pudiésemos ver un renacer de la democracia, no solo en el Parlamento, entre los partidos principales, sino también dentro de los partidos políticos. Pues Diego, como siempre, es un placer también que hayas estado esta noche una vez más con nosotros compartiendo este tiempo. Que pases unas felices fiestas, que pases un feliz año, que lo disfrutes y que en el año 2005, bueno, por todo lo que se nos avecina políticamente, seguiremos contando con tu presencia en más de un programa, bueno, cuando de política hablemos. Gracias, Diego, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Hacemos una última pausa para la publicidad, señoras y señores. A la vuelta les hablamos, bueno, pues ya más centrándonos en problemas sociales,
problemas, como les decíamos antes, el acoso en los colegios, a los escolares. Algo también muy importante que durante todo el 2004, por desgracia, un año más, hemos tenido que sufrir, que es la violencia a las mujeres. Así que de todo ello hablaremos a la pausa de publicidad con Andrés, el psicólogo.